Y vamos a comenzar ya con el último tema de la parte de ginecología. No por ser el último tema, es el menos importante. Es, sin duda, uno de los temas más preguntados todos los años, el cáncer de mama. Y para empezar, vamos a volver, como en el resto de la oncología, a repasar los factores de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo, como veis aquí, tenemos resumidos un poco cuáles son esos factores de riesgo. El primero de ellos es la historia familiar. El tener antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo si este cáncer aparece de manera precoz y de manera bilateral, nos debe hacer sospechar pues, un aumento en el riesgo. Y fundamentalmente en estas pacientes lo que vemos es que está implicado el ser portadoras de esa mutación BRCA1 y BRCA2, que realmente lo que se hereda es esa mutación que implica pues, el mayor riesgo de tener cáncer de mama. Otros factores de riesgo que también vamos a ver y que vamos a repasar en esta diapositiva que tenemos con respecto al cáncer de mama son la menarquia precoz, la menopausia tardía o su prolongación con el tratamiento hormonal sustitutivo, la nuliparidad, el primer embarazo tardío y la obesidad. Como veis, todos estos factores de riesgo se podrían resumir en más estrógenos durante más tiempo sobre una mama inmadura, ya que el desarrollo embriológico de la mama se completa durante el embarazo. Como factores protectores tenemos dos fármacos que tenéis que recordar, que son el tamoxifeno y el raloxifeno. Son dos fármacos que pertenecen a la misma familia y que son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Son unas moléculas que se comportan como agonistas-antagonistas en diferentes tejidos. Y ambos, a nivel de la mama, se comportan como fármacos antagonistas, con lo cual, al ser antiestrógenos en la mama, disminuyen el riesgo relativo de cáncer de mama. También el tabaco clásicamente se ha considerado un factor protector, por lo que ya hemos comentado a nivel del endometrio, de que las mujeres fumadoras disminuyen los niveles estrogénicos circulantes, ya que el tabaco metaboliza más rápidamente esos niveles estrogénicos. Para cáncer de mama también disponemos de un programa de cribado, es decir, de detección precoz de ese cáncer de mama en mujeres asintomáticas. Ese programa de cribado es distinto en función de si la paciente tiene o no tiene antecedentes familiares, ya que hemos visto que esos antecedentes familiares son el principal factor de riesgo de tener un cáncer de mama. El programa de cribado lo podríamos resumir de la siguiente manera. En las mujeres en las cuales hay un antecedente de primer grado, deberíamos realizar una mamografía anual y por tanto esa es la respuesta correcta a nuestra pregunta. ¿Cuándo comenzaríamos con ese cribado anual? Bueno, pues al menos recordad 2 años antes del diagnóstico en la familia, o si es un diagnóstico más tardío, a partir de los 40 años. En las mujeres que no existen esos antecedentes familiares y por tanto que no tienen ese principal factor de riesgo, se suele recomendar iniciar el cribado a los 40 años. Entre los 40 y los 50 años, la mamografía se realizará cada 1 o 2 años y a partir de los 50 años la mamografía se realizará cada 2 años. Y siempre es recomendable, tanto en las mujeres con como sin antecedentes familiares, tener una mamografía de referencia a realizar entre los 35 y los 40 años, es decir, tenerla disponible para cuando realicemos periódicamente esas mamografías de control. ¿Y cómo vamos a sospechar una mamografía? ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en una mamografía que nos hacen sospechosa de malignidad? Bueno, pues aquí tenéis resumidos los principales hallazgos sospechosos de malignidad. En primer lugar, recordad que la presencia de un nódulo denso, espiculado, de bordes imprecisos en los cuales es difícil diferenciar dónde empieza el tumor y dónde empieza la mama normal, bueno, pues son hallazgos sospechosos de malignidad. Si existen signos indirectos como la retracción de la piel o del pezón o la presencia de un edema cutáneo por afectación de los linfáticos de la piel, también van a ser sospechosos de malignidad. La pérdida de la arquitectura de la mama o las densidades focales asimétricas cuando comparamos ambas mamografías, pues también son signos indirectos de malignidad. Y no os olvidéis de las microcalcificaciones, que aunque las hemos puesto en último lugar, son el primer hallazgo sospechoso de malignidad que puede aparecer en una mamografía. Para que esas microcalcificaciones sean sospechosas de malignidad, tienen que ser asimétricas, agrupadas, en número superior a 4 o 6 microcalcificaciones. Y en ese lugar donde se están agrupando esas microcalcificaciones es donde realmente sospecharemos que hay asociada a una patología maligna y debemos investigar adecuadamente. Otro de los aspectos más preguntados acerca del cáncer de mama son los factores pronósticos. Ya bien, en forma de pregunta directa, como es esta que os estamos proponiendo, de cuál es el factor pronóstico más importante, como de forma indirecta, porque en base a esos factores pronósticos vamos a repasar más adelante cómo realizamos el tratamiento de cáncer de mama.
De todos los factores pronósticos, el más importante es la afectación ganglionar, pero no es el único. Los tenéis fundamentalmente aquí resumidos, agrupados en función de factores clínicos, de los cuales los más importantes son la edad. Sabemos que cuanto más joven es la paciente, y sobre todo por debajo de los 35 años, peor pronóstico de ese cáncer de mama, y la asociación con una gestación. Dentro de los factores histológicos, ya hemos dicho que la afectación ganglionar es el más importante, y para las mujeres sin afectación ganglionar valoraremos otros factores secundarios, como es el tamaño, por encima de 2 centímetros, el grado de diferenciación celular, G2 o G3, la presencia de invasión vascular o linfática, la presencia de un componente intraductal extenso o los tumores multicéntricos. Y dentro de los factores inmunohistoquímicos debéis recordar fundamentalmente dos. La ausencia de receptores hormonales es factor de mal pronóstico, y la sobreexpresión de cierto oncogen como es el ER2-NEO también es un factor de mal pronóstico. Otros factores inmunohistoquímicos, pero de menos relevancia, el Ki67 elevado, la sobreexpresión de la P53, el BCL2, etc. Con respecto al tratamiento del cáncer de mama, aquí os mostramos el típico caso clínico que os podéis encontrar. Nos cuentan las características de una paciente y nos pide que lleguemos a la conclusión de cuál sería el tratamiento complementario adecuado. Para ello, antes de ponernos a responder esta pregunta, vamos a repasar cómo sería ese tratamiento, especificando detalles que os van a ayudar a decidir cuál es el tratamiento más adecuado. Vamos a empezar con el primer tratamiento que habitualmente vamos a utilizar, que es el tratamiento quirúrgico. Recordad que el límite de la cirugía para el cáncer de mama son los 3 centímetros. Los tumores que miden menos de 3 centímetros son quirúrgicos. En la cirugía del cáncer de mama vamos a hacer una cirugía sobre la mama y una cirugía sobre la axila. En la mama vamos a tener dos opciones. O realizaremos una cirugía conservadora, podemos denominar tumorectomía, o una cirugía radical, mastectomía. La diferencia fundamentalmente, recordad, es que la cirugía conservadora, la tasa de recidiva local que presenta es más elevada que la de la mastectomía. Si bien es cierto que para igualarlas desde el punto de vista oncológico, toda cirugía conservadora de la mama va a ir seguida de radioterapia. Y esa radioterapia va a igualar el riesgo de recidiva, con lo cual podríamos elegir entre tumorectomía más radioterapia frente a mastectomía. ¿A quién realizaríamos esa tumorectomía? Pues en principio y de forma genérica, aquellos tumores de menos de 3 centímetros que no exista una contraindicación para radiar. ¿A quién tendríamos que elegir realizar de entrada una mastectomía? Bueno, pues fundamentalmente hay dos factores pronósticos que ya hemos mencionado que nos obligarían a realizar una cirugía radical, que son los tumores multicéntricos y aquellos carcinomas que tengan un componente intraductal extenso. Con respecto a la axila, también tenemos dos opciones: la realización de una biopsia selectiva del ganglio centinela o la realización de una linfadenectomía axilar. El estudio de la axila es obligatorio porque recordad que la afectación ganglionar era el principal factor pronóstico. ¿Qué es mejor o qué es lo que debemos realizar? Bueno, pues siempre que se pueda, lo suyo es realizar lo menos agresivo para la paciente, que es la biopsia selectiva del ganglio centinela. ¿Qué es este ganglio centinela? Bueno, pues recordad que el ganglio centinela es el primer ganglio de drenaje linfático del tumor. De manera que si este ganglio es negativo, sabemos que el resto de los ganglios axilares son todos negativos. Y biopsiando selectivamente este ganglio, evitaríamos realizar una linfadenectomía completa. Pero, si el ganglio centinela es positivo, debemos conocer cuántos más ganglios son positivos, con lo cual, obligatoriamente, deberíamos realizar una linfadenectomía completa. Así pues, es fácil deducir que todas aquellas pacientes que la axila sea clínicamente negativa serán candidatas a ganglio centinela. Y si en la axila tenemos adenopatías, debemos estudiarlas. Si estas son negativas, podremos realizar ganglio centinela, pero si tenemos una adenopatía patológica, siempre iremos directamente a una linfadenectomía axilar. Una vez que hemos terminado con la cirugía, vamos a repasar los otros tratamientos. El siguiente que nos tenemos que plantear es la radioterapia. ¿Cuándo la radioterapia? Para ello, es fácil que recordéis primero para qué nos sirve la radioterapia. Y ya os lo he insinuado con la diapositiva anterior. La radioterapia sirve para disminuir el riesgo de recurrencia locorregional. Por tanto, daremos radioterapia tras una tumorectomía siempre, insistir simplemente en este aspecto, y luego en algunos casos tras una mastectomía, no en todos. ¿En qué casos? Bueno, pues fundamentalmente las 4 indicaciones de radioterapia post-mastectomía son
una afectación ganglionar importante, más de 3 ganglios positivos, cuando tengamos una extensión extracapsular, cuando tengamos tumores grandes o cuando tengamos unos márgenes de resección afectos o próximos. Ya para terminar nos queda el tratamiento sistémico. Fundamentalmente hoy por hoy disponemos de 2 grandes grupos de tratamientos sistémicos, que no son excluyentes, es decir, habrá pacientes que precisarán los 2 tratamientos y otras, sin embargo, solo uno de ellos. El primero es el tratamiento quimioterápico. ¿A qué pacientes le vamos a dar quimioterapia después de haberlas operado? Bueno, pues está claro que la primera es toda afectación ganglionar positiva. Si hemos dicho que es el principal factor pronóstico, a los pacientes con ganglios positivos, a todas habrá que darles quimioterapia. La segunda indicación de quimioterapia es en aquellas pacientes que, teniendo ganglios positivos, tengan otros factores de mal pronóstico asociados. Y de esos factores de mal pronóstico, fundamentalmente los 5 que tenemos que tener en consideración que nos van a indicar una quimioterapia son la edad, mujeres por debajo de 35 años, el tamaño, tumores por encima de 2 centímetros, los grados histológicos G2 y G3, todos los tumores que haya una invasión vascular extensa y aquellos que tengan una sobreexpresión del oncogen HER2/neu, que ya comentamos que era también un factor inmunohistoquímico de mal pronóstico. La tercera indicación de quimioterapia es todo cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo. Y ya la última indicación es toda enfermedad metastásica. Con respecto al tratamiento hormonoterápico, este es bastante fácil de recordar. Es la otra alternativa que tenemos de tratamiento sistémico y solo lo vamos a administrar a aquellas mujeres en las que el tumor exprese receptores estrogénicos. De tal manera que expresa receptores estrogénicos, doy hormonoterapia. No expresa receptores estrogénicos, no doy hormonoterapia. ¿Qué opciones de tratamiento hormonoterápico dispongo? Pues os proponemos las diferentes alternativas que se han ido utilizando. Obviamente la castración quirúrgica y radioterapia ya no se utiliza, pero también es una hormonoterapia disponible. Fundamentalmente vamos a utilizar el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa y los análogos de la GnRH. ¿Con qué os tenéis que quedar? Bueno, pues recordad que las mujeres jóvenes premenopáusicas, el fármaco de elección es el tamoxifeno, mientras que las mujeres mayores, el fármaco de elección son los inhibidores de la aromatasa. Si volvemos a la pregunta, después de haber hecho este repaso, vemos que es una paciente que hacemos una biopsia intraoperatoria de una tumoración de 3 centímetros, que es un carcinoma infiltrante de mama, y le realizamos una tumorectomía con linfadenectomía axilar. El resultado es un carcinoma ductal infiltrante, G2, receptores hormonales negativos, con una Ki67 del 30%, una P53 negativa, que el HER2/neu es positivo y los ganglios axilares es negativo. ¿Qué le haríamos a esta paciente? Bueno, pues en primer lugar, ya que le hemos realizado una tumorectomía, recordad que nuestra respuesta obligatoriamente tiene que incluir una radioterapia posoperatoria, con lo cual podemos eliminar de entrada la respuesta 1 y la respuesta 5. Con respecto al tratamiento quimioterápico, si bien es cierto que los ganglios axilares son negativos, esta paciente presenta 3 de los factores de mal pronóstico que nos obligaban a dar quimioterapia, que es el tamaño, damos cuenta que eran 3 centímetros, es un G2 y tiene la sobreexpresión del HER2/neu, con lo cual también tenemos que darle quimioterapia. Y como los receptores hormonales son negativos, no hace falta darle hormonoterapia, con lo cual la respuesta correcta es la respuesta número 3, radio y quimio posterior. Y ya para terminar, esta pequeña tabla final os resume pues, las formas raras, las formas especiales de cáncer de mama que nos podemos encontrar. En primer lugar, el carcinoma inflamatorio, recordad que tiene muy mal pronóstico fundamentalmente por el rápido desarrollo de metástasis que tiene. Y se va a caracterizar por una invasión de los linfáticos cutáneos, provocando un enrojecimiento similar a lo que es un proceso inflamatorio y muchas veces lo podemos equiparar o equivocar con una mastitis inespecífica. El tratamiento fundamentalmente de entrada siempre va a ser sistémico, con quimioterapia y o radioterapia, y luego valoraremos si podemos realizar o no cirugía. El tumor filodes es un tumor raro,
es similar desde el punto de vista clínico al fibroadenoma, pero fundamentalmente lo que nos va a hacer sospechar que sea un tumor filodes es un rápido crecimiento, son masas de crecimiento muy rápido. Y sobre todo recordad que el riesgo de esta tumoración es que tiene una alta tasa de recidiva. La enfermedad de Payet también es una forma rara que va a consistir siempre en la sospecha por la aparición de una lesión eczematosa a nivel del pezón y de la areola, que va a ser muy pruriginosa, que incluso la paciente lo puede equivocar con una lesión de atopia o de alergia, que suele coexistir con un carcinoma de mama, a veces no siempre es diagnosticable porque es un carcinoma de muy pequeño tamaño, que vamos a optar por un tratamiento quirúrgico similar a lo que realizaríamos en cualquier otro carcinoma, pudiendo optar por cirugía conservadora o mastectomía en función de la localización del tumor coexistente. Y por último ya hemos mencionado que el cáncer de mama coexistente con un embarazo tiene mal pronóstico. El tratamiento de elección fundamentalmente es la mastectomía con una linfadenectomía, pero fundamentalmente porque tenemos que evitar la radioterapia, así como la utilización de isótopos radiactivos que utilizamos para la biopsia selectiva del cáncer centinela. La quimioterapia está indicada, sí que debéis recordar que hay que evitarla en el primer trimestre y también evitar que el tratamiento hormonoterápico durante el embarazo va a estar contraindicado. Bueno, y esto ha sido el resumen de la asignatura, espero que os haya sido de utilidad y que cualquier duda que hayáis tenido se os pueda haber aclarado con esta clase.